La presencia en la cultura popular de Richard Feynman, el más iconoclasta de los físicos teóricos, parece crecer al paso de los años y no solamente por su Premio Nobel de Física. Le gustaba la fiesta, frecuentaba asiduamente clubes nocturnos, era un don Juan inveterado, tocaba los bongos y otras percusiones e incluso llegó a ser parte de una escuela de samba, exhibiendo a lo largo de toda su vida una actitud desenfadada, divertida y aventurera. Y todo esto sin ser una estrella del mundo del espectáculo, sino uno de los más brillantes físicos teóricos del siglo XX. Richard Feynman, premio Nobel en 1965, que detestó hasta el final de su vida haber ganado ese premio, un dolor de que le había impedido hacer cosas como la gente normal. Porque decía, el verdadero premio es el placer de averiguar las cosas, el golpe del descubrimiento, observar a otras personas usarlo. Esas son las cosas reales. Si algo distinguió a Richard Feynman fue seguir siempre su propio camino como figura independiente, antiautoritaria y audaz de un siglo en el que la física avanzó más que en toda la historia humana anterior. Nacido en el condado de Queens, en Nueva York, en 1918, en el seno de una familia de inmigrantes, el padre ruso y la madre polaca, se vio impulsado hacia la ciencia por su propia inquietud y por su padre, a quien citaría abundantemente a lo largo de toda su vida en entrevistas, conferencias y conversaciones. Su facilidad y gusto por las matemáticas se hicieron evidentes muy pronto y lo llevaron a obtener el campeonato de matemáticas de Nueva York cuando cursaba su último año de bachillerato. A los 17 años entró al Massachusetts Institute of Technology para estudiar matemáticas, pero el deseo de aplicarlas al mundo real lo llevó a la física. Obtuvo la licenciatura en ciencias en 1939 y pasó a Princeton a realizar su doctorado, que finalizó en 1942. Todavía estaba en Princeton cuando se le propuso ser parte del proyecto Manhattan para el desarrollo de una bomba atómica. Se unió al proyecto como físico junior, con miedo, como todos, a la posibilidad de que la Alemania nazi desarrollara la bomba antes que Estados Unidos, y pronto se encontró a cargo de la división de física teórica. Pero mientras trabajaba tratando de adelantarse a los nazis, la personalidad de Feynman se expresó de otra forma en los laboratorios secretos de los Álamos. Decidió, por ejemplo, estudiar libros sobre cómo abrir cajas fuertes y se dedicó a conocer el funcionamiento de los cerrojos de combinación que se usaban en el proyecto. Una vez dominada la habilidad, se dedicó a abrir muebles, incluidos los escritorios de sus colegas, que tenían los documentos más secretos, y dejándoles notas bromistas que no causaron muchas sonrisas en el ejército, que llegó a temer que todo fuera obra de un espía. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Feynman pasó a ser profesor de física teórica en la Universidad de Cornell hasta 1950, cuando pasó a ocupar el mismo puesto en el California Institute of Technology, universidad en la que permanecería durante el resto de su carrera profesional, dando clases y desarrollando sus brillantes ideas sobre la mecánica cuántica. Llegó así 1965 y el premio Nobel que se le concedió por su trabajo fundamental en la electrodinámica cuántica, que tiene profundas consecuencias para la física de las partículas elementales. El Nobel sería solo uno de los muchos galardones que recibió por su trabajo, pero el físico brillante capaz de desarrollos matemáticos que admiraban a sus geniales contemporáneos era también hombre de muchas inquietudes, algunas de ellas musicales, como su reconocida afición a los bongos, instrumento que tocaba con suficiente profesionalismo como para llegar a escribir una partitura de percusiones para un pequeño ballet en Nueva York. A él no le parecía tan extraño tener tan variados intereses. Cuando en 1964 mencionaron que tocaba los bongos al presentarlo en unas conferencias sobre física en la Universidad de Cornell, observó con sorna: en las escasas ocasiones en que me han llamado para tocar los bongos en un lugar formal, el presentador nunca encontró necesario mencionar que también hago física teórica. Feynman fue a Brasil en 2 ocasiones. En la segunda, mientras coqueteaba con unas azafatas de Pan American Airlines que se hospedaban en su mismo hotel, le ocurrieron 2 cosas relevantes. Primero, en un momento dado descubrió que tenía deseos de beber una copa sin que hubiera ninguna razón social para ello, y esto le preocupó tanto que no volvió a beber en su vida, aunque seguiría yendo a centros nocturnos para hacer apuntes de física teórica mientras las strippers hacían lo suyo en la barra o en el escenario. En segundo lugar, se interesó por la música brasileña, tanto que aprendió a tocar un pequeño instrumento llamado frigideira, una pequeña sartén que se golpea con una varilla metálica, y terminó participando con el correspondiente traje visualmente impactante en el Carnaval de Río de Janeiro con una escola de samba. Y en medio de todo esto, Feynman llegó a la conciencia pública debido a su pasión por explicar la ciencia.
por ser profesor no solo de física teórica, sino del valor que tiene la ciencia en nuestra sociedad, de la importancia del pensamiento riguroso y ordenado, del peligro de las creencias irracionales, incluso referidas a la ciencia. Pues, como solía decir, la ciencia como tal no demuestra nada. Lo que demuestra las cosas es el experimento, el trabajo, los datos. En una entrevista de 1981 decía: puedo vivir con la duda y la incertidumbre y el no saber. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que tener respuestas que puedan estar equivocadas. Esta actitud intentó enseñarla no solo a sus alumnos, sino a toda una sociedad necesitada de comprender la postura del científico. El último trabajo públicamente relevante de Richard Feynman fue en 1986 como miembro del comité designado para investigar la causa de la explosión del transbordador espacial Challenger, que estalló poco después de su despegue, y donde Feynman no solo descubrió que las juntas tóricas de los motores de combustible sólido habían sido la causa del problema, sino que detectó y denunció los problemas de falta de comunicación entre los ingenieros y los ejecutivos de la NASA. Feynman ya había sido operado de un cáncer estomacal en 1979 con un resultado alentador que daba esperanzas de que se hubiera extirpado totalmente el mal. Sin embargo, el cáncer recurrió en 1987 y finalmente causó su muerte el 15 de febrero de 1988. Feynman estuvo dando clases y entrevistas hasta 2 semanas antes de esa fecha. Según su biógrafo, el periodista científico James Blake, las últimas palabras de Feynman fueron: odiaría morir 2 veces. Es tan aburrido. 2 libros reúnen las conversaciones informales y divertidas que Richard Feynman tuvo con Ralph Leighton, un baterista aficionado y productor de cine que fue gran amigo del físico. ¿Está usted de broma, señor Feynman? ¿Y qué te importa lo que piensen los demás? Son 2 libros que quizás no nos enseñan mucha física teórica, pero nos enseñan sobre la claridad de pensamiento, el rigor y el humanismo que Richard Feynman promovió durante toda su vida.